Tengan un hermoso y bello día, jóvenes. Nuevamente les saluda el maestro Juan Carlos Díaz. En esta ocasión vamos a tratar un nuevo contenido. Asimismo, empezamos una nueva unidad y el contenido también, ¿verdad? Enfocado a lo que es a la unidad, como ya muy bien les decía. Se trata siempre de ir compartiendo, ¿verdad? Los mensajes y sobre todo se trata también de ir dándole cada vez más lucidez a lo que es el final de, este, de este programa de estudio. Entonces, la unidad que vamos a tratar en esta ocasión tiene que ver con las sociedades y por supuesto tiene que ver también con la diversidad sociocultural, los conflictos y la convivencia. Es por eso que el contenido que vamos a tratar en esta ocasión es diversidad sociocultural. Y dentro de la diversidad sociocultural vamos a estudiar dos indicadores de logro, el 3.2 y el 3.3. Entonces, sobre el 3.2 vamos a explicar en sí la clasificación social, sobre, sobre los, aplicando, ¿verdad? Los términos de la estratificación social y también comentando críticamente las teorías que lo sustentan. Y sobre el indicador del logro 3.3, vamos a argumentar y vamos a proponer cómo las personas pueden optar a una movilidad social, valorando las diversas teorías que lo sustentan. Es decir, que el indicador 3.3 se complementa con el indicador 3.2, porque en el 3.2 estudiaremos sobre la estratificación social y en el 3.3 sobre cómo aplicar o cómo optar valorando las teorías que anteriormente se estudian, ¿verdad? Sobre lo que es la estratificación social. Entonces, dicho en otras palabras, empecemos entonces con este contenido. Ahora bien, desarrollo de la identidad cultural. Cuando hablamos de la identidad cultural, vamos a hablar también que a lo largo de la historia, como bien sabemos, cada pueblo se ha ido desarrollando su propia identidad cultural. Es decir, cuando hablamos su propia identidad cultural, nos referimos a un conjunto de valores. Y cuando nos referimos a un conjunto de valores, estamos hablando sobre las tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento que caracterizan e identifican a cada uno de los individuos. Es por ello que la diversidad cultural es una variedad de diferentes diferencias exactamente entre las personas u organizaciones y quieras o no, eso sirve como un vínculo de unión del grupo social. Es por eso que dentro del desarrollo de la identidad cultural podemos encontrar que ninguna cultura es superior a otra o simplemente diferente, sino que cada sociedad tiene valores, cada sociedad tiene normas, cada sociedad tiene creencias coherentes con su propia lógica y significado. Es por eso que la cultura se caracteriza por ser dinámica, puesto que no está conformada por un conjunto de reglas fijas, sino por pautas que las mismas personas pueden modificar a lo largo de la historia. Incluso dentro de una misma sociedad se manifiestan pautas culturales diferentes. De ahí la importancia de considerar, ¿verdad? Obviamente, otros elementos constitutivos a la identidad cultural de los pueblos. Cuando hablamos de otros elementos que se pueden considerar dentro de la cultura, nos estamos refiriendo a otros elementos como por ejemplo la diversidad cultural. La diversidad cultural tiene que ver bastante con la globalización en que se habla o la diversidad cultural también tiene que ver con la mundialización de la cultura, es decir, que en muchos países hay diferentes lenguas, hay diferentes formas de convivir e interactuar entre las personas. Entonces, eso es lo que hace que la cultura sea diversa. Hay diferentes símbolos, diferentes conductas particulares, diferentes hábitos de tolerancia y respeto hacia las diversas culturas. Entonces, todo esto hace que se tome como la diversidad cultural. Ahora bien,
Otro elemento también a considerar es la dimensión personal. Cuando hablamos de la dimensión personal, nos estamos refiriendo a que a que la identidad personal también es una conciencia y quieras o no, viene también a ser un reconocimiento propio de memoria y del propio yo. ¿Qué significa eso? Eso significa que la cultura influye en las personas, construyendo una identidad personal y también construyendo una identidad social. Entonces, gracias a la dimensión personal, es que los individuos poco a poco vamos compartiendo nombres, vamos compartiendo costumbres, compartiendo códigos, normas, reglas acerca de la manera de ser y también hacer esto, ¿verdad? Quieras uno un desarrollo de sentimiento de pertenencia cuando escuchamos el himno de Salvador y no estamos en nuestro país. Entonces, esto es lo que hace que la dimensión personal y quieras uno que poco a poco el ser humano va construyendo su propia identidad. Y también tenemos el otro elemento cultural que es la dimensión social. ¿Qué vamos a entender por dimensión social? Es exactamente el hecho social y el hecho social significa que corresponde a un conjunto de todas las formas. Consiste también en un conjunto de las expresiones de una sociedad determinada y se consolida en normas de comportamiento. También, cuando hablamos de la dimensión social, tiene bastante que ver con las creencias que se institucionalizan, el hecho de creer, ¿verdad? Por ejemplo, los católicos, ellos creen en el Día de la Cruz, cuando se celebra el Día de la Cruz todos los 3 de mayo. Entonces, esas son ese tipo de dimensión social, pues, ¿verdad? Y eso, quieras o no, es algo cultural, ¿verdad? Otro tipo de comportamiento y creencias es el Día de los Difuntos, ¿verdad? Que se celebra cada 2 de noviembre. Entonces, todo eso son dimensiones culturales porque quieras o no, es ir, ¿verdad? Y darles un momento, un espacio, ¿verdad? Las personas que ya no están con nosotros. Entonces, todos estos elementos que acabo de mencionar forman parte de un conjunto constitutivo que el individuo forma la cultura de su propio pueblo, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante entender porque de esa forma es que se va desarrollando lo que es la identidad cultural. Ahora bien, dicho en otras palabras, pasamos entonces a estudiar qué es la estratificación social. La estratificación social, para que entendamos, eh, hacia la década de 1970, se inicia en América Latina exactamente un fenómeno de reivindicaciones que poco a poco va a desembocar en cambios constitucionales en algunos países de la región y también marca el advenimiento de la diversidad multicultural en Latinoamérica. Mars, Wedgwood, Pareto, Talcott Parsons son algunos protagonistas de las nuevas teorías sociales. Entonces, para que las sociedades americanas, para las dimensiones étnicas, sociales y raciales, las fuerzas laborales y los estratos, quiere decir, uno, estos son elementos que constituyen en la conformación de las estructuras sociales. Entonces, es indiscutible que un factor sociológico no afecta, sino también, no solamente afecta a las mayorías, sino que también afecta a las minorías. Entonces, de ahí viene lo que es el término de estratificación social, ¿verdad? En cómo vamos a estratificar los diferentes tipos de sociedades hoy en día. Entonces, ahí es donde surgen teorías, ¿verdad? Para constituir estos términos, esta estratificación social exactamente. Bien, entonces, dicho en otras palabras, vamos a empezar con Carlos Marx. Carlos Marx define qué son las clases sociales. Entonces, la clase social se define como eh, un conjunto de individuos o un grupo de individuos
con intereses comunes. Para Marx hay dos clases sociales, la clase burguesa, que la clase burguesa detecta el poder y las fuerzas económicas, y el proletariado, que se constituye en la fuerza de trabajo y la vende a la clase burguesa. Es así como la humanidad se define en la lucha que relacionó dialéctica, ¿verdad? Entre dos clases sociales, la burguesa y la clase proletariada. Entonces, así lo define Carlos Marx. Por eso es que aquí en esta parte les muestro esta imagen, donde podemos ver muy definidas lo que son las clases sociales, según Marx. Ahora bien, también Marx considera que las clases sociales aparecen en las sociedades con división social del trabajo. No todo el mundo trabaja de igual manera, dice Carlos Marx. Sí, ni su relación es igual con las fuerzas productivas. Por ende, la clase social es entonces el conjunto de personas con los mismos intereses económicos, como consecuencia de relacionarse del mismo modo con los medios de producción. Entonces, es ahí donde surge también la sociedad capitalista, las dos más importantes, ¿verdad? Eh, Dentro de la sociedad capitalista es la clase burguesa y el proletariado. Entonces, estas son, quieras o no, las características de una clase social, ¿verdad? Constituida por un conjunto de familias que probablemente puedan ocupar el mismo lugar en unas relaciones de producción, dadas, ¿verdad? Obviamente que se va delimitando por el modo de proporción en que cada uno de los miembros de la familia van participando dentro de la riqueza o dentro de la renta social, lo que determina un estilo peculiar de vida que se manifiesta en comportamientos, hábitos, creencias, grados de bienestar, de formación, opciones políticas, entre otros. Entonces, esta es la definición que nos da Carlos Marx sobre las clases sociales. Hay que ir poniendo atención, jóvenes, porque eh, esto les va a ayudar mucho para poder resolver lo que es la guía de autoaprendizaje. Luego pasamos a lo que es Max Weber. Max Weber nos habla sobre qué es el estrato social. Y el estrato social señala que Weber, que es la división de la sociedad exactamente, a eso le vamos a llamar extracto social, a la división de la sociedad por clases. Entonces, ¿qué significa esto? Eh, Prácticamente estamos hablando de la división de la sociedad en clases que puede postularse por medio de extractos sociales, según sea la distribución del poder económico. Es decir, que para dividir el extracto social, es muy importante, según este señor Max Weber, dividir, ¿verdad? Según la distribución del poder económico, según la distribución del poder social o político. Con este modelo lo que hace Weber es exactamente estratificar la sociedad en tres esferas. ¿Cuáles son esas tres esferas? Clase económica, social, que sería el estatus, y la política, que es el poder. Es decir, cuando hablamos de economía, vamos a referirnos a la clase exactamente económica, ¿verdad? Social, ¿cuál es el estatus exactamente? Y la política es el poder. Entonces, según esos tres términos, el concepto de estratificación social implica que existe una jerarquía social, así como la desigualdad social estructurada. Las formas de estratificación social generalmente son las castas, los estamentos y las clases sociales. Entonces, según Max Weber, las divisiones de clases se derivan no solo del control o ausencia del control de los medios de producción, sino que también se diferencian por las clases económicas, ¿verdad? Y muchas veces también se diferencia por el poder, el, el poder que tiene la persona o qué tanto poder puede tener la persona, ¿verdad? Y cuando hablamos de poder es si esta persona ostenta un poder político. Entonces, las sociedades modernas, ¿verdad? De hoy en día, quieras o no, por ejemplo, la formación de partidos es un importante aspecto de poder y que puede influir en la estratificación con independencia también de la clase y la posición, ¿verdad? Entonces, dice Max Weber
que entre los recursos que se pueden incluir también pueden ser los conocimientos técnicos y las credenciales o cualificaciones que influyen en las clases de trabajo que las personas pueden obtener. Es decir, qué tanto yo esté preparado, cuáles van a ser mis conocimientos, es decir, mi grado, ¿verdad?, de escolaridad. Así también dice Max Weber que puedo llegar también a estar en uno de esos tres estrato social. Puede ser que esté en un estrato social de clase económica o un estatus social, o puedo también llegar a la política y tener poder. Entonces, va a depender bastante de la persona en qué tipo de categoría de estrato social quiere llegar a estar o puede llegar a estar allí. Entonces, quieras o no, el estrato social también nos lleva a hablar de la desigualdad y la estratificación, ¿verdad?, social. Según este enfoque teórico, se determinan con base a los siguientes criterios. Por ejemplo, en el periódico histórico en que hemos vivido, podemos hablar también de la esclavitud, el feudalismo, el capitalismo, pero también según la posición del individuo respecto a las propiedades de los medios de producción, puede también ser poseedores o desposeídos. ¿Qué significa esto? Significa que eh, según, ¿verdad?, la posición de una propiedad que tenga el individuo, este puede llegar hasta también a ocupar un estrato social de clase, según un estatus o una clase social económica, pero también puede ser desposeído, es decir, que en un momento dado esta persona puede perder este estrato social porque en un momento dado puede perder todos sus bienes, toda su riqueza. Entonces a eso se refiere. La forma también por que una persona puede llegar también a ostentar un extracto social es la formación de la repartición de sus riquezas sociales, sus ingresos económicos. Y por último, también se puede evidenciar la estratificación social en el propio trabajo. Bueno, ¿cómo así? En el grado en el propio trabajo, es decir, por su formación académica, por su grado de cultura o por su conciencia de clase. Entonces, esto en sí es Max Weber, que era un sociólogo, historiador, economista y filósofo alemán, quien nos da exactamente qué es la definición del extracto social, ¿verdad? Entonces, quieres uno, Max Weber ha sido considerado uno de los fundadores de la sociología moderna, porque él es el que nos vino a dividir exactamente en tres esferas, lo que era el estrato social, la esfera económica, social y política. Muy bien, pasamos rápidamente a lo que es Wilfredo Pareto. Wilfredo Pareto nos va a definir exactamente qué es el estatus social. Ya hablamos de clase social, ya hablamos de estratificación social, qué es el estrato social, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar del estatus social. Según Wilfredo Pareto, el estatus social es el puesto que ocupa un individuo en jerarquía de un grupo y que los demás reconocen, los cuales están diferenciados según su clase social. ¿Qué significa esto? Pues eso significa, jóvenes, que cuando una persona ocupa un estrato social de prestigio, esta persona también es reconocida, es respetada independientemente de sus cualidades o atribuciones personales. Entonces, quiere decir, no, el estatus social para la gran mayoría de las sociedades depende de depende de diferencias como el nacimiento. eh, ¿Por qué? Porque la persona ya puede nacer con un estatus social, ¿verdad? Por ejemplo, el hijo del príncipe Juan Carlos, para que tengan una idea, el hijo de la reina Isabel, ¿verdad? Entonces, es decir, ya nace con un estatus social de nacimiento. También el estatus social lo puede adquirir por la ocupación, por la riqueza, por el poder político, entre otros. Entonces, el estatus social se puede definir como base prácticamente en la riqueza, en el nivel de instrucción, en la utilidad funcional. Entonces, es ahí donde vienen las famosas élites sociales,
Y el término élite social es más que todo utilizado en la mayor parte de sociedades o comunidades para distinguir sectores minoritarios que presentan un estatus superior al resto de los integrantes de dichas sociedades. Entonces, dentro de una misma sociedad, muchas veces es común que sobresalgan e interactúan, ¿verdad? Varias élites al mismo tiempo, también siempre y cuando sus intereses no contrapongan, ¿verdad? A otros intereses. Entonces, así se pueden encontrar élites artísticas, podemos encontrar también élites económicas, élites militares, élites políticas y muchas veces también élites científicas. Según este sociólogo, ¿verdad? Y economista italiano, Wilfredo Pareto, eh, la élite también está compuesta por todos aquellos que manifiestan unas cualidades excepcionales o dan pruebas de actitudes eminentes en su dominio propio, en una actividad cualquiera. ¿Qué significa esto? Que muchas veces la élite, a juicio de este pensador, ¿verdad?, está integrada por los miembros superiores de una sociedad, es decir, por aquellos a quienes sus cualidades eminentes, ¿verdad?, deparan poder o prestigio. Entonces, muchas veces las élites, ¿verdad?, son aquellas cualidades eminentes de poder o muchas veces de prestigio y que por supuesto, ¿verdad? Las élites están compuestas por la minoría de personas que detectan el poder en una sociedad. Entonces, es así como Pareto define exactamente qué es el estatus social, ¿verdad? Y seguimos con el concepto de movilidad social. Acá en movilidad social, si ustedes pueden observar, vemos una imagen donde vemos a diferentes, como la movilidad social, esta se va desplazando. Entonces, la movilidad social, para que entendamos qué es exactamente, es más que todo un movimiento que realiza un individuo, un movimiento que realiza una familia o un grupo social dentro de un determinado sistema económico. Es por eso lo que es la imagen que les coloco. En ese movimiento pueden ser de dos tipos. O sea, los movimientos se pueden dar de forma horizontal, también se pueden dar de forma vertical. De forma horizontal es más que todo cuando el individuo o su grupo familiar, ¿verdad? O grupo social de una profesión o ideología. Y esto implica que nació un cambio significativo en su estatus, es decir, cuando hay un movimiento, ¿verdad? No solamente, no es un grupo, no es el individuo particularmente, sino que todos también, quieras o no, hay un cambio muy significativo por su nivel de profesión, cuando se gradúa de licenciado, de ingeniero, arquitecto. Entonces, quieras o no, esto hace que su estatus social cambie, por supuesto, porque ya no, porque deja de ser un bachiller, porque deja de ser quiero, un licenciado, ya. Entonces el estatus, perdón, la forma de movilidad, y esta persona lo lleva, ¿verdad? Es su profesión, sus grados académicos a dar un paso más en cuanto a lo que es sus aspiraciones profesionales. Entonces, esto por lógica, por decirlo así, un gerente que pasa a otro trabajo con el mismo rango, ¿verdad? Entonces, a eso le llamamos movilidad social. Luego vamos con la movilidad vertical. ¿Qué es la movilidad vertical? Es el cambio de un individuo o familia de clase social. Bueno, en simple palabras, usted me va a decir es lo mismo que lo que se está haciendo. No, no es lo mismo. La movilidad social, por ejemplo, es el incremento o descenso sostenido de los ingresos económicos. Eso le llamamos movilidad vertical. Entonces, eso significa que un movimiento respecto al lugar social donde se encontraba con anterioridad, ¿verdad? Y que por supuesto, por A o B motivo, desciende. Entonces, descendiente es la movilidad hacia abajo de la clase alta a la clase media o baja,
o también de la media a la baja o de la baja a la baja a la baja. Entonces a eso le llamamos entonces que movimiento vertical, porque también puede ser ascendente. Y ascendente es cuando la persona sube a un nivel más alto del que tenían sus padres, de la clase media a la alta, de la alta a la alta, a la alta y de la baja a la media. Entonces, es decir, ascendente es cuando la persona va subiendo, va escalando, y descendente es cuando vamos en grados de disminución. Entonces, por esa razón se dan esos dos tipos de movimientos sociales, tanto horizontal como vertical. En cuanto a lo que es también la movilidad social, es muy importante decir que el acceso a las clases sociales hoy en día se da por los diferentes factores que muchas veces influye bastante. Factor de nacimiento, la educación, ingresos, méritos o también las desgracias, ¿verdad? Las desgracias, ¿por qué? Porque otras personas descienden en la escala social a causa de una muerte de un familiar clave, ¿verdad? Que es el que estaba, el que hacía, ¿verdad? Para que, el que era clave para que esta persona estuviera en un nivel de clase social alta. Entonces, esto lo lleva, quieras o no, muchas veces a la quiebra en los negocios, robos, desastres naturales o también pueden ser desastres sociales. Entonces, ahí va lo que es el término de desgracia. Entonces, el acceso a las clases sociales prácticamente en cierta clase, en una cierta clase por la familia en que se nace, se llega también a ausentar en una clase social alta y puede también darse por la herencia o adquisición, ¿verdad? Pero a lo largo de la vida también puede cambiarse de clase individualmente. Y que eso no, es los principales factores que influyen, ¿verdad? Como ya lo dije, son el nacimiento, cuando se nace, la educación por su esfuerzo, ¿verdad? Los ingresos económicos también y los méritos. Los méritos, más que todo, son aquellos reconocimientos dentro de que una persona quiere dentro de la sociedad, ¿verdad? A eso le llamamos méritos. Bueno, jóvenes, este contenido es bastante extenso y pasamos a lo que es moral, urbanidad y cívica. En este punto vamos a terminar el contenido, ¿verdad? 3.3 que ya habíamos empezado anteriormente, siempre con el uso seguro de las redes sociales. Entonces, acá, ¿qué son las redes sociales? Las redes sociales más que todo es en la actualidad, ¿verdad? Hay muchas personas que disponen de un teléfono móvil. Su uso se ha vuelto tan popular debido a la necesidad de comunicarse y estar enterado de lo que otras personas hacen o publican en las redes sociales. Sin embargo, usar hoy en día el Internet para comunicarnos tiene sus riesgos, sobre todo cuando no se siguen las recomendaciones de privacidad o prevención, muchas veces de peligros en las mismas. Basta con escribir en la barra de cualquier buscador un nombre de cualquiera, ¿verdad? Para obtener información de dicha persona. Presta especial cuidado a la configuración, quieras o no, la configuración, la privacidad de tus cuentas, así como también las personas que te pueden estar enviando a ti solicitudes de amistad. Entonces hay que tener mucho cuidado en cuanto a esto. A eso se refiere el uso seguro de las redes sociales. ¿Qué tan seguro, qué tan privado tengo yo en mi cuenta de red social? Entonces, más que todo, la recomendación acá es que las informaciones públicas muchas veces son vistas por todos tus contactos, ¿verdad? Entonces, por tanto, es de mucho interés que tú compartas esa publicación social con las personas realmente que son de tu confianza, porque estás compartiendo, quieras uno, muchas veces información, fotografías, eh, o muchas veces también puedes compartir bromas o memes, ¿verdad? Que pueden afectar la integridad tanto de la persona que comparte o pueden afectar también la integridad del que ve el contenido. Entonces, prácticamente hay que hacer buenos hábitos de las redes sociales. Y cuando hablamos de buenos hábitos, me refiero a hábitos saludables en el uso de estos dispositivos tecnológicos.
porque quieras o no, en esta nueva era digital en la cual estamos, esos aparatos están al alcance de todos ustedes como jóvenes. Entonces, algo en lo que debes tú, joven, tener especial cuidado en respecto es más que todo al manejo de tu intimidad propia, al manejo de tu intimidad en tu familia o tu intimidad con tu grupo de amigos. Entonces, no brindando datos, por supuesto, reales, ¿verdad? A quienes no conoces. Y sobre todo también tener el cuidado de no caer en vicios como los siguientes. El vicio del exhibicionismo, no exhibir, ¿verdad? Tu cuerpo en redes sociales. También tener cuidado de no, ¿cómo decirles? No tener esa manía de tener tantos seguidores, ¿verdad? Es decir, no buscar lo que es la popularidad dentro de las redes sociales. Entonces, el consejo que les quiero brindar con este contenido es que hagamos un buen uso y adecuado de las redes sociales. Y es así, jóvenes, como hemos terminado este contenido, tanto de sociales como de música. Esperando puedan tener una bendecida semana y desde ya felices vacaciones agostinas. Mucho gusto, saludos a cada uno de ustedes.